Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Junto con saludarlos, me presento. Mi nombre es Ana María Torres. Yo soy enfermera y que me he desempeñado en el Hospital Gustavo Fricke en los últimos 20 años de profesión en lo que es prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. A través de la profesora Sandra Rodríguez me ha solicitado que yo les presente 4 temas que tienen relación entre sí y que vamos a desarrollar ahora, como son precauciones estándares, higiene de manos, esterilización y el concepto de infección asociada a la atención de salud. Vamos a comenzar con precauciones estándares. Las precauciones estándares se insertan en Chile a través de una circular y están insertas en el contexto del programa Control de Infecciones y por lo tanto son aplicables a la atención de salud en cualquiera de sus niveles, vale a decir, a nivel de atención primaria o a nivel de atención terciaria. Y estas precauciones están avaladas por una circular del Ministerio con fechada el 13 de marzo de 2013 y estas están vigentes aún. Para comenzar, tenemos que decir que las precauciones estándares son un conjunto de medidas destinadas a minimizar el riesgo de transmisión de infecciones entre el personal y los pacientes por patógenos que se transmiten por el contacto con la sangre y o fluidos. ¿Ya? Algunos ejemplos de enfermedades son la hepatitis B, el virus del VIH, la hepatitis C y la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt o de la enfermedad de las vacas locas. ¿Cuál es el objetivo de la precaución estándar? El objetivo es prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención de salud, en particular de la transmisión cruzada entre pacientes por las manos del personal o por el uso de los equipos clínicos. Y nosotros lo vamos a aplicar a todos los pacientes, independiente de la edad, sexo y diagnóstico, sea en atención primaria, sea en atención terciaria, en un hospital estatal o en una clínica. Y tenemos que tener presente que son las precauciones básicas en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud que se deben usar como un mínimo en la atención de todos los pacientes. Para partir, nosotros tenemos que tener claro que como personal de salud nosotros nos vamos a poner en contacto con algunos fluidos y por lo tanto tenemos que distinguir aquellos fluidos que están denominados de alto riesgo, que son aquellos que se han visto comprobados en la transmisión de patógenos a través de sangre y o fluidos en el equipo de salud. Entonces, fluidos de alto riesgo tenemos la sangre en primer lugar, cualquier líquido de cavidades estériles, sea líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido pleural, etc. Y cualquier fluido corporal que contenga sangre. Los fluidos de bajo riesgo son aquellos que nunca se han visto implicados en la transmisión de patógenos a través de ellos en el equipo de salud. Y dentro de los fluidos de bajo riesgo están las deposiciones, las lágrimas, la transpiración y la orina. Como ya vimos, ¿no es cierto?, que el objetivo de la precaución es prevenir la transmisión de la mayoría de los agentes microbianos durante la atención de salud, en particular la transmisión cruzada entre pacientes por las manos del personal. Nosotros tenemos que tener claro que nos vamos a enfrentar a sangre y otros tipos de fluido, a piel no intacta y a mucosas, y también a infecciones que se transmiten por las gotitas, especialmente las infecciones de cuadros respiratorios. Por lo tanto, frente a eso, nosotros tenemos que usar ciertas barreras. ¿Y cuáles son las características de estas precauciones estándar? Que de partida tienen una base epidemiológica. O sea, nosotros sabemos que para que haya una infección tiene que haber un reservorio donde está el microorganismo, tiene que haber un mecanismo cómo se transmite ese microorganismo y tiene que haber un hospedero que recibe ese microorganismo que produce la enfermedad. Eso significa tener una base epidemiológica.
Incluye todos los fluidos corporales. Lo vamos a aplicar a todos los pacientes hospitalizados, independiente de su diagnóstico o su estado infeccioso. Y de partida usa como base el mecanismo de transmisión del microorganismo. Nosotros debemos saber que de acuerdo a que según el microorganismo que produce tal o cual enfermedad hay diferentes mecanismos de transmisión. Puede ser por contacto, puede ser por vía aérea o puede ser por gotitas. ¿Cuáles son los componentes de precaución estándar? Nosotros tenemos que distinguir que hay varios elementos que componen estas precauciones. De partida tenemos la higiene de manos. ¿Cómo logramos retirar la flora transitoria que nosotros vamos adquiriendo a medida que avanza el día o que nosotros nos ponemos en contacto con nuestro entorno? El uso de guantes, el uso de protección facial y el uso del delantal, que constituye los EPP o elementos de protección personal. La prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados, la higiene respiratoria y buenos hábitos del personal al toser o estornudar, y también el correcto manejo de equipos, los desechos que se obtienen de una atención hospitalaria y la ropa del paciente. Con respecto a higiene de manos, nosotros sabemos que podemos lavarnos las manos con solución jabonosa, que puede ser una solución jabón cosmético solamente, que nosotros vamos a lograr una remoción mecánica de la flora transitoria y esta va a disminuir en forma considerable. Si nosotros usamos jabón con antiséptico, ya sea con clorhexidina o con povidona, nosotros vamos a lograr la muerte bacteriana y vamos a ser capaces no solamente de eliminar la flora transitoria, sino que también parte de la flora residente que está con nosotros. Básicamente, jabón con antiséptico se utiliza en las unidades de intensivo, en las unidades de intermedio y en pabellones quirúrgicos para el lavado quirúrgico. Es importante que para el lavado de manos nosotros hagamos una buena técnica. Aquí tenemos el ejemplo de un personal de salud que colocó sus manos en la placa al lado izquierdo sin lavarse las manos, y por lo cual nosotros aquí podemos distinguir un alto desarrollo de microorganismos y que aquí identificamos a través del tecnólogo que me explicó, tenemos presencia de hongo y tenemos presencia de bacilo gram negativo. Este mismo personal de salud se lavó las manos con una técnica regular, porque sí disminuyó en forma considerable la presencia de microorganismos, pero igual hay un número importante, por lo tanto, una mala técnica. La mala técnica puede ser porque hubo un mal enjuague, porque hubo un mal secado o el tiempo de exposición a la solución jabonosa fue insuficiente. Y aquí tenemos una buena técnica, tenemos un personal de salud que sin lavarse las manos colocó sus manos sobre la placa de agar y la placa del lado izquierdo tiene escaso desarrollo de microorganismos. Se lavó las manos y el desarrollo en la segunda placa es bastante menor. Por lo tanto, aquí tenemos la presencia de una buena técnica. Si nosotros queremos que el personal de salud se mantenga sano, tenemos que tener las condiciones en la institución para que tenga la opción de una correcta higiene de manos. ¿Ya? Las precauciones estándares también considera el uso de la EPP. Y aquí tenemos el uso de guantes, que nosotros los vamos a utilizar cuando tengamos el riesgo de ponernos en contacto con piel no intacta, con mucosa o con algún fluido. ¿Ya? Importante saber que una vez que terminé mi trabajo en relación al procedimiento, debo eliminar los guantes y lavarme las manos. No puedo ir con los mismos guantes haciendo diferentes procedimientos en diferentes pacientes. Y los guantes son desechables. Los utilicé en la atención y los elimino. La protección facial es otro elemento importante para prevenir que material contaminado a través de las gotitas me ingrese por la boca, la nariz o la conjuntiva, ya sea por través de salpicaduras de fluidos orgánicos, secreciones o excreciones.
¿Qué me puedo colocar en cuanto a protección facial? Tenemos la mascarilla quirúrgica, tenemos el escudo facial y tenemos la antiparra, lo cual nosotros con la pandemia del coronavirus, nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, el personal de salud y nosotros mismos como chilenos que salimos al exterior, tenemos que estar en estos momentos todos con una mascarilla por un decreto, pero también hay personas que sobre la mascarilla se colocan el escudo facial y también en la atención clínica la colocación de antiparra y a veces más el escudo facial. Nosotros tenemos que evitar que gotas, fluidos, sangre ingrese a nuestro organismo a través de contacto con la conjuntiva o que nosotros lo podamos tragar. El uso del delantal. El delantal manga larga lo vamos a utilizar cuando existe alto riesgo de contacto con salpicaduras, sangre, fluidos orgánicos y también en situaciones de aislamiento o precaución de contacto. Si la posibilidad de salpicadura es bastante mayor, nosotros podemos agregarle una pechera plástica desechable sobre el delantal. Importante que este debe ser retirado en conjunto con los guantes y aquí tenemos la secuencia correcta del retiro de los EPP. Nosotros vamos a retirar el delantal y los guantes simultáneamente. Nos vamos a realizar higiene de manos, que en este caso corresponde a un lavado de manos. Nos vamos a retirar la protección ocular y facial, nos retiramos la mascarilla y acá nos realizamos una higiene de mano que puede ser el uso de las soluciones alcohólicas. Ese es el orden correcto del retiro de los EPP. Incluye también en precauciones estándar la prevención de pinchazos y cortes. El personal de salud maneja bisturí, maneja jeringa que contienen agujas que uno se puede puncionar. Por lo tanto, tiene que haber un correcto manejo de los elementos cortopunzantes, que es importante que una vez utilizados deben ser eliminados en forma inmediata en recipientes impermeables resistentes diseñados para las punciones y que están diseñados para la eliminación de cortopunzantes. Generalmente, estos recipientes son de color amarillo, están identificados que son exclusivos para eliminación de elementos cortopunzantes. Nosotros no debemos recapsular la aguja ni tampoco quebrar la aguja. Y en caso de la eliminación de bisturí, este tiene que ser desmontado del porta bisturí con una pinza para evitar que el operador se corte. El otro importante es que el contenido de estas cajas resistentes no deben traspasar los 3/4 de su capacidad. O sea, nosotros cuando la vemos a 3/4 de su capacidad debe ser cambiada por otro elemento. La higiene respiratoria, nos hemos escuchado mucho con la situación del coronavirus. Nosotros, tanto los pacientes como los familiares, nosotros debemos cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Y si no lo tenemos a mano, nosotros debemos colocar nuestro antebrazo al frente a nuestra nariz y boca para evitar que las gotitas del estornudo lleguen a otro paciente. Luego de esto debemos realizarnos una higiene de manos al terminar de manipular o manejar el pañuelo. En cuanto al equipo clínico, es importante que la institución de salud tenga normado cuál es el tipo de aseo que reciben. Saneamiento ambiental recibe el equipamiento que hospeda a un usuario en un centro de salud, ¿ya? La mesa de arrimo, el velador del paciente, los dynamos, los equipos ventiladores mecánicos, tienen que recibir un aseo de la superficie, ya sea con amoníaco cuaternario, con algún desinfectante o con alcohol, ¿ya? Porque eso permite, ¿no es cierto?, que los microorganismos que están en la superficie no se pongan en contacto con el paciente a través de las manos del personal. Ahora bien, es importante tener presente que en más de alguna ocasión las precauciones estándares son insuficientes para contener la transmisión de los agentes microbianos y por lo tanto se requieren medidas complementarias o medidas especiales y que se refiere al aislamiento.
cuando nosotros aislamos a alguna paciente con alguna patología especial, como por ejemplo un paciente con una tuberculosis pulmonar o un paciente con una diarrea por Clostridium. Existen 3 formas de aislamiento. Tenemos la precaución aérea, que se va a utilizar en partículas menores de 5 micrones que se transmiten por las corrientes de aire. Aquí los 2 ejemplos clásicos, la tuberculosis pulmonar y la varicela. Y en ella se nos indica qué va a utilizar el personal de salud en la atención. Acá se requiere la higiene de manos y el uso de mascarilla N95. La precaución por gotitas la vamos a utilizar en enfermedades que se transmiten por las gotillas mayores de 5 micrones, que son gotitas que caen al suelo a no más de 1 metro y por lo tanto vamos a requerir una mascarilla quirúrgica, el lavado de manos, un uso de un delantal, porque tenemos que evitar que esas gotitas caigan sobre la ropa de nosotros. Y precaución de contacto. En el fondo acá vamos a tener una transmisión del microorganismo, ya sea por contacto directo o indirecto. Directo porque estamos directamente en la atención del paciente, indirecto a través de equipos que se utilizaron en el paciente y por lo tanto aquí vamos a necesitar el uso del delantal, el uso de la mascarilla, el uso de la antiparra, el uso de escudo facial, el fonendoscopio exclusivo para el paciente y obviamente la higiene de manos. En nuestra institución, que yo trabajaba, en Hospital Frique, están distinguidos por colores. En otra institución también pueden estar con colores, pueden ser distintos porque cada institución elige el color a utilizar. Pero lo importante es que el personal de salud entienda y nosotros como futuros profesionales, ustedes como futuros profesionales, sepan que de acuerdo a la vía de transmisión del microorganismo, las características del microorganismo y cuando las precauciones estándares son insuficientes, nosotros vamos a ocupar las medidas de aislamiento. Y que son 3: precaución aérea, precaución por gotitas y precaución por contacto. La técnica aséptica e inyecciones seguras. ¿Qué significa técnica aséptica? Significa un conjunto de medidas que yo voy a utilizar para evitar que se produzca una infección en relación al procedimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cirugía, nosotros vamos a usar material estéril en la intervención, lo vamos a hacer en un pabellón quirúrgico y el personal que interviene al paciente va a estar con ropa específica para la cirugía estéril. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que cada institución de salud debe asegurar el cumplimiento estricto de uso de material estéril en todas las inyecciones y dispositivos que entran en contacto por vía percutánea con tejidos normalmente estériles o en torrente sanguíneo. O sea, nosotros tenemos que asegurar que para una inyección, la administración de un medicamento es jeringa estéril, pero además de un uso único. Se utiliza y se desecha. Como conclusión a este capítulo, es importante recordar que es necesario contar con normativas claras y precisas y vigentes que contemplen estos tópicos. Con la situación de pandemia del coronavirus, la verdad es que primero las instituciones se tuvieron que solicitar mayor compra de estos insumos porque íbamos a tener un alto número de pacientes hospitalizados con este diagnóstico. Por lo tanto, el uso de los elementos de los EPP cobró mucha importancia y el uso correcto de estos elementos de EPP. Junto con ello, no solamente que tengamos los elementos, el personal tiene que ser capacitado y supervisado en el cumplimiento de las precauciones estándar. Porque cuando no tenemos un paciente que tenga un diagnóstico infecto contagioso y nosotros no tomamos muestra de sangre, la tenemos que hacer con guantes de procedimiento, independiente que el paciente aparentemente se vea sano, porque yo voy a estar en contacto con un fluido de alto riesgo como es sangre. Es importante que se le recuerde al personal, porque ¿qué pasa? Que nosotros como personal del sur nos rutinizamos y al rutinizarnos nos creemos que no nos va a pasar nada, pero en relación a una extracción de sangre podemos tener un accidente cortopunzante con un fluido de riesgo. Y otro importante también es que los servicios clínicos de la institución que sea de salud debe informar en forma oportuna al equipo de control de infecciones
la discontinuidad o la falta de oportunidad de insumo, o si estos son de una calidad inadecuada, porque es la única forma de ir mejorando y de contar con los insumos que realmente se requieren y se necesitan. Para finalizar, les voy a mostrar una foto del servicio de esterilización de hace varios años atrás, en que se hizo una campaña con respecto al lavado de manos, que el eslogan de la Organización Mundial de la Salud era: salva vidas, lávate las manos. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta para continuar con el próximo capítulo. Buenas tardes.